Buen día, soy la doctora Elda Barbosa Briones. Estoy aquí para presentar mi trabajo titulado Efectos de obras de trasvase en la condición superficial del suelo y funcionalidad de ecosistemas dentro del 45º Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Iniciaré la presentación con la definición de un trasvase y, de acuerdo con Peña y Granados, es un dispositivo sociotécnico que moviliza, transporta, desplaza, relocaliza el agua de una cuenca a otra, y para eso se tiene que vencer los partiaguas de las cuencas, lo que se traduce en cambios importantes en términos políticos, socioculturales, hidrológicos y bióticos. Y esto tiene implicaciones importantes y profundas como transformaciones territoriales. Una de las principales funciones que se llevan a cabo en los ecosistemas áridos y semiáridos es la conservación del agua, y para esto la vegetación y su distribución juegan un papel muy importante por ser un factor clave en el control de los procesos ecohidrológicos. En las regiones áridas y semiáridas, los procesos hidrológicos y ecológicos forman interacciones ecohidrológicas que determinan en gran medida cómo se distribuye espacialmente la vegetación, que forman mosaicos de dos fases, donde una fase son las áreas de baja cobertura o interparches, que es donde se producen los recursos escasos, que son retenidos por otras fases que son áreas de mayor cobertura o parches, y su distribución influye en la configuración espacial y estructural y en los procesos de escorrentía. La configuración y estructura determinan por dónde se va a ir la escorrentía, y el proceso de escorrentía son los que transportan los recursos escasos que serán retenidos por los parches. Los mosaicos de dos fases funcionan como sistemas fuente-sumidero, donde las fuentes son los interparches y los sumideros son los parches. Los parches y los interparches son unidades hidrológicas fundamentales, y sus propiedades pueden extenderse para describir el funcionamiento ecohidrológico en la ladera o a nivel de captación. Lo que define un parche es que muestra evidencias de retención de recursos escasos, obstruye el flujo y es permanente en el tiempo. De acuerdo a esta organización espacial y a la capacidad de retención que tengan, son los que definen el funcionamiento ecohidrológico. Los sistemas fuente-sumidero se pueden caracterizar en el marco conceptual del análisis del funcionamiento del paisaje, LFA, donde se evalúa la organización y la función del paisaje obteniendo las características de los parches y 11 indicadores de las condiciones de la superficie. Además, también se obtienen los índices de infiltración y estabilidad del suelo. El área de estudio corresponde a una cuenca que es la cuenca de la presa de la Muñeca, ubicada en Tierra Nueva, municipio de San Luis Potosí, y tiene una extensión de 299 kilómetros cuadrados. Las obras de trasvase aquí presentes no corresponden propiamente a la presa de la Muñeca, sino que corresponden a la presa de Rialito, que se encuentra en el estado de Guanajuato, pero que abastece a la capital potosina. Existe una planta potabilizadora ubicada en el parteaguas de la cuenca de la presa de la Muñeca, y este estudio evaluó los efectos en términos ecohidrológicos que ocasiona esta obra. En esta imagen vemos en primer círculo donde se encuentra la planta potabilizadora, y a partir de ahí se tomaron 4 rangos, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12 kilómetros de distancia para hacer la evaluación de las afectaciones de esta obra. El objetivo de este estudio fue investigar los efectos de las obras secundarias de trasvase en las características de la superficie del suelo para conocer su estructura y función usando el método LFA en 4 rangos de distancia de esta obra. Se seleccionaron 8 sitios dentro de la cuenca de la presa de la Muñeca. En cada sitio se identificaron parches e interparches a lo largo de transectos LFA de 50 metros de longitud, en los que se registraron tipos de parche, distancia y dimensiones entre parches, y se generalizaron estas 3 condiciones. La primera, interparches con cobertura menor a 30%, parches de cobertura media de 30 a 60% y parches densos con cobertura mayor a 60%. El criterio de clasificación fue la cobertura de plantas, hojarasca, costra biológica y fragmentos de roca.
Se estimaron los índices de infiltración y estabilidad con el método de evaluación de la superficie del suelo, y estos índices son indicadores visuales de esta metodología que están relacionados con la infiltración y la erosión. Con el método LFA, este método nos arroja parámetros como el número de parches por cada 10 metros, área total de parches, índice de organización del paisaje, ancho promedio de los parches, porcentaje de parches e interparches, y en cada uno de estos sitios se realizaron 2 transectos. En cada uno de estos transectos se consideraron 2 evaluaciones por cada tipo de parche, donde se evaluaron los 11 parámetros de suelo relacionados con las características de la funcionalidad en cuestión de estabilidad, infiltración y ciclo de nutrientes. Para determinar diferencias significativas entre las medias de las características funcionales, se utilizó el análisis ANOVA en RStudio. Como resultado de discusión tenemos que las obras de trasvase y sus obras secundarias tienen un impacto en la estructura de la vegetación. Encontramos diferencias significativas principalmente en el rango más cercano y en el más lejano de cada uno de estos parámetros. A medida que aumenta la distancia a las obras secundarias de trasvase, el factor de la estructura de la vegetación y el área total de parches aumenta significativamente, como lo podemos ver aquí en este cuadro. La cobertura del suelo de las obras de afectación fue relativamente mayor debido a la cobertura vegetal de plantas perennes. Por ende, se incrementa la hojarasca y ambas distribuyen en la retención de recursos y provocan menor erosión en el suelo. Los parches se compararon entre sí en las diferentes distancias a las obras de trasvase en términos de su función. Los resultados de las pruebas estadísticas mostraron diferencias significativas entre los distintos tipos de parche en las diferentes distancias a las obras secundarias de trasvase. Los parches densos y los interparches fueron diferentes en términos de infiltración y ciclo de nutrientes en las distancias a las obras secundarias de trasvase, mientras que en la estabilidad no hubo diferencias significativas entre los diferentes tipos de parches a las distancias más cercanas y las más lejanas a las obras secundarias de trasvase. Por otro lado, los parches densos y los interparches sí mostraron evidencias entre las distancias intermedias. También los resultados mostraron que los parches en las distancias más lejanas tuvieron condiciones más deseables que los que se encuentran en las más cercanas a las obras del trasvase. Con estos resultados se confirma que los interparches son fuentes de sedimentos, escorrentía y nutrientes, y que los parches son los que captan más recurso y por tanto tienen mayor capacidad de infiltración y producción de estos recursos. Con esta información se puede decir que la disminución de la funcionalidad en las cercanías de las obras de trasvase se atribuye a la remoción de la vegetación, la compactación e impermeabilización del suelo y a la interrupción de los flujos naturales derivado de la construcción de caminos que llevan de la planta a la presa y propiamente la construcción de la planta de tratamiento. En este sentido, las principales afectaciones se dan en las cercanías a estas obras. Los parches densos, como conclusión, los parches densos con áreas más grandes se localizan a mayor distancia de las obras secundarias del trasvase, lo que supone que entre mayor es la distancia a estas obras, la cobertura vegetal tiene menor afectación y por lo tanto el porcentaje de interparches es menor que en las áreas más cercanas a la obra. Además, los parches densos y los intermedios tuvieron índices de estabilidad de infiltración y ciclo de nutrientes más altos que los interparches, lo que indica que son ecosistemas más resistentes a perturbaciones. Esta es alguna de la bibliografía consultada y con esto doy por terminada la presentación. Muchas gracias.